Y listo, buenas noches, estamos al aire y vamos a dar inicio con nuestro tema. Habíamos estado estudiando lo que viene siendo el gran yo soy. Los que están en línea, nada más confírmenme que sí ven la pantalla y que sí que sí pueden leer lo que es el estudio que tenemos. Estamos viendo el gran yo soy, o el yo soy, como se llama. Ya llegó Pili, Hola, bienvenida, y estamos empezando. hola Pili. Y para empezar, pues para hacer un poquito de introducción con esta Charlene, ahí déjame acordarme dónde me quedé, espérame, Resurrección, estoy en la página 33. Aquí están las hojas arriba, me puedes pasar las hojitas para que tengan hojitas, Carla, y todas agarradas porque creo que estaban todas revueltas, ¿eh? También las que estaban allá abajo son de los estudios. Pili, para que les pases allá. Esas Yo que ya están ahí tengo también. Ya tienen. acá. Entonces, Charlene, que no habías estado, pues tenemos ya, son como 13 reuniones que hemos estado estudiando el yo soy, desde el antecedente del Antiguo Testamento, el uso de la palabra, la palabra en el original. Hemos estado profundizando un poquito en principalmente los siete yo soy famosos que son de Juan, que son esos que están ahí. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Y ahorita 29. estamos entrando, ya habíamos visto el camino y la verdad y la vida, nos falta nada más por ver lo que es yo soy la resurrección y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y el día de hoy vamos a profundizar un poquito en este tema. Hemos visto también todos los demás lugares donde se ha mencionado, donde se menciona a Jesús como el yo soy. Es que no terminamos las hojas anteriores. Sí, entonces vamos en la página 33, si no me equivoco, en la página Pero no 30. terminamos 29 y 30. No, sí, cómo no. Sí, nos quedamos en... A ver. Tienes la señalita, ¿no? No, es que ya la borré ahorita. Ya la borré ahorita. A ver, 34, espérame 35. tantito. Ah, pues sí, dame porque no tengo eso. Sí, sería... Sí, esa ya la vimos. Sí, aquí nos quedamos exactamente, terminamos la página 34. Empezamos, nada más dimos los primeros renglones de la página 34. Y precisamente íbamos a empezar ya, desde la semana pasada íbamos a empezar con el Yo soy la resurrección, pero ya no alcanzamos. Entonces, ok, entonces les comparto la Biblia por ahí, en la pantalla también. La hago más grande y vamos a buscar en Juan 11, creo que si no me equivoco, estamos en Juan 11. Creo que todos conocen esta porción de la escritura. Entonces, esta porción de la escritura es una porción muy simpática. A mí se me hace muy simpática porque vemos la historia de tres personas, o sea, vemos la historia de Jesús, que lo mandan a llamar tres personas que son muy allegados a él, son prácticamente, pues son sus mejores amigos de Jesús. Y en esta historia, Jesús toma una actitud que parece como de mala onda con sus amigos. Vamos ahorita a ver por qué. Entonces, si quieren, vamos a leer. Charlene, ¿nos ayudas leyendo ahí en pantalla? ¿Alcanzas a leer la Biblia? ¿Sí alcanzas a ver bien? Sí. Ok, nada más déjame hacer algo ahorita. Voy a mutear mi micro para que no se haga eco. Ok, voy a mutear mi micro para que no se haga eco. Ah, ¿hasta dónde, perdón? Va que va, no te preocupes. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y se enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí,
ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, ok, vamos también nosotros para que muramos con él. Ok. Sí. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido. Bueno, hasta aquí, hasta este lugar, es el preámbulo a la historia conocida de la resurrección de Lázaro. No sé si la conocían ustedes esta historia, Gaby. No. Bueno, Lázaro, no sé si... Bueno, él es su amigo, les estaba comentando antes de que llegaran ustedes que Lázaro y María y Marta eran 3 hermanos y que eran muy amigos de Jesús. Al principio de esta lectura decía precisamente cómo se refiere a ellos, que los amaba. Entonces eran unos amigos de ellos que él amaba mucho. Lo que causa risa, lo que les decía es, ¿sí notaron qué fue lo que causa risa ahí? ¿Qué se les hizo curioso? A ver, ¿no se les hizo nada curioso a ustedes? Yo no la alcancé a escuchar. Hasta lo marqué. Lo chistoso es que le dijeron, está enfermo. Y precisamente, fíjense lo que hizo aquí, dice, y se quedó 2 días más donde estaba. O sea, imagínate a ti que un amigo que tú quieres muchísimo, que tú estimas muchísimo, te avisan luego que vienen y te avisan, sabes que está muy enfermo, está para morirse. ¿Tú qué harías? Vas y te decides, pues. Pues sí, no, o sea, inmediatamente vas a verlo, a ver si lo alcanzas vivo y todo ese rollo. Y Jesús hace todo lo contrario. Él lo que hace es, al contrario, se tarda a propósito, ¿no? Entonces eso es lo primero que me llama la atención y se me hace muy chispa en esta historia. Pero sí da la razón, dice, esta enfermedad no es para muerte. Ahí hay una frase muy poderosa, dice, esta enfermedad, dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Pero dice de que estaba enfermo? No dice de que estaba enfermo. Dice que estaba muy Entonces, y lo chistoso fue eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahora, Laura, vamos a leer ahora aquí todos la siguiente porción. Dice, con Pili, vamos a leer empezando con Pili y cada quien va a leer un versículo, ¿les parece? Pongan atención. Sí. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 15 estadios más o menos son como unos, debe ser como unos 4 kilómetros, más o menos. Si lo vemos en otra versión, miren, déjenme se los digo. Déjenme aquí la podemos ver. Tacatacatán. El 18. Déjenme buscar en la NTV. Aquí. Mira, aquí está Beta. Unos pocos bueno, nomás dice unos pocos kilómetros. No se metieron en broncas. En esta versión dice a 3 kilómetros. Mira, ahí está. Como a 3 kilómetros de distancia. Yo estaba calculándole más o menos porque de 25 a 30 son 5 o 6 kilómetros. 30 son como 6, dije, pues. Como 3.8. Entonces ahí más o menos yo le hice el cálculo. 3.5 por estadio. Depende también qué tipo de estadio sea. Si es de fútbol, si es de básquet, si eran estadios de americano, no sé, entonces hay que ver. Ok, seguimos, ¿no? Sí. Y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano.
Y Marta dijo a Jesús. Entonces Marta, cuando oyó a Jesús Que Jesús que venía. Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Ok. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta ahí. ¿Esa tú lo pusiste o si viene en la Biblia? ¿Crees esto? No, así viene, exactamente. Y en la escena precisamente le dice, ok, dice, yo soy aquí, y estamos, ¿qué es lo que estamos estudiando? Precisamente el yo soy, ¿verdad? Y de aquí se desprende, es uno de los más famosos, la de los 7 famosos en el libro de Juan, que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y este es muy usado de repente cuando en los velorios, este pasaje es muy recordado en los velorios precisamente porque pues vemos la escena donde se muere alguien, ¿no? Y en este caso Jesús lo resucita, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante en el versículo 35, que es el versículo más pequeño del Nuevo Testamento para su conocimiento cultural, es el versículo más pequeño este. Y fíjense lo que dice. ¿Todos? De toda la Biblia. De todos, ajá, de toda la Biblia. Y fíjense lo que dice. ¿Qué dice ahí en pantalla? Jesús lloró. Jesús lloró, ¿verdad? En la escena, pues, le dice, ¿dónde lo pusiste? Dice, ya huele feo, dice, ya. Y ahorita pues hace poquito ¿Pero falleció por qué? un tío. ¿Por qué lloró? O sea, ¿por qué? Por la Ya se había muerto. Porque se había muerto su amigo, y era su amigo el que amaba. Jesús nada más lloró 2 veces en su vida, bueno, registrados en la Biblia. Nada más lloró 2 veces en su vida. Una vez lloró por Jerusalén, por el templo de Jerusalén y por la ciudad. Y esta es la otra escena donde él llora. Y cuando nació, aunque no esté registrado. Bueno, cuando por lo nació, menos. creemos que también lloró, ¿verdad? Cuando tenía hambre y era bebé, pues también lloraba, pero no está registrado. ¿Por qué lloró si sabía que iba a resucitar? Ahorita vamos a ver, no se adelante, no se... ¿verdad? No coman ansias, ok. Entonces, bueno, vámonos a la lección. Ahí en la lección vamos a ir. Ahorita en la lección ya nos va a ir dando algunas pistas. Déjeme ver si estamos bien acá. Déjame poner las cámaras, pero ellos ok. no tienen esta, Sí. ¿En qué número? En la página 34. 34, pero con continuación. Si no la tienen en pantalla. Hay una 34 que está en blanco y una que trae continuación. Pues aquí Pili, mi secretaria, se va a encargar de hacerles llegar sus copias. Son puras 27, 29, 30. A ver, acá tenemos 25, 27, 27. 24 dice. Ah, pues entonces se acabaron. Sí. Pues bueno, lo tenemos en pantalla. Y si quieren pueden agarrar hojas de estas que están acá para tomar notas. No, pluma no, pero... ¿Ok? Entonces dice, yo soy la resurrección, Juan 11, ¿va? Laura, ¿nos puedes leer ahí en pantalla la lección? Si alcanzas a verla, ¿verdad? Sí. Déjame nada más mutear el micro y acuérdenme al final de volverlo a prender. Con la bocina, como está más lejos, ahora ya no se va a viciar tanto. Vamos a dejarlo así. Ok, ya me fui mal, espérame, estoy perdido, ya está. Ahora sí, Laurita, ayúdanos a leer ahí. Ok, le dijo, sí, señor, No, acá, lo que es la lección, donde dice yo soy la resurrección, Juan 11. Sí. En este capítulo se halla el séptimo de los milagros que Juan registró. Aquí vemos la salvación nuestra como la resurrección de los muertos. Dar vida a los muertos. Juan habla, o sea, la palabra vida 36 veces. Ahí está. En sus hojitas, ahí hay que ponerle la respuesta vida. Ahí, ¿verdad? Usa la palabra vida 36 veces, ¿ok? Sí. Lázaro representa la salvación del pecado.
perdido en siete maneras diremos de cerca a cada una de estas. Ok, vamos a ver algunas similitudes entre este milagro y lo que seríamos nosotros como personas que también somos traídas a la vida. Algo bien importante es, a mí me encanta esta analogía porque dicen que nosotros tendríamos que ser como los tres amigos de Jesús. Los tres amigos de Jesús se caracterizan por tres cosas. Hay una historia donde María, que es la hermana también de Lázaro, estaba postrada a los pies de Jesús enjugándole y pues limpiándole los pies y estaba ahí, ¿verdad? Entonces, también otra vez estuvo a sus pies escuchando lo que él enseñaba. Cuando sucedieron estas cosas, Marta era la que se caracterizaba por ser muy laboriosa y muy activa. Pero también luego le dijo en una ocasión a Jesús, le dice, oye, pues no ves que mi hermana, yo estoy acá, trabaja y trabaja atendiendo a todo el mundo y mi hermana ahí echadota a tus pies. Y Jesús le dice, oye, no, pues, mira, ella se ha quedado con la mejor parte. Y Lázaro, pues su principal característica es esto, que fue resucitado de la muerte. Pero cada que Lázaro caminaba era testimonio del poder de Jesús. Entonces, el respirar y el caminar y vivir de Lázaro era una evidencia de quién era Jesús y del poder de Jesús. Entonces, algunos teólogos, y a mí me encanta este ejemplo, me dicen, nosotros tendríamos que ser como sus tres amigos. Por una parte, ser muy trabajadores como Marta, o sea, servir a otros y a Dios como Marta. También dedicar cierto tiempo para estar a los pies y nada más escuchando las enseñanzas de Jesús. Y por otra parte, ser un testimonio vivo de lo que Dios hizo en nuestra vida. O sea, ser una persona que por el puro hecho de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, podamos ser un testimonio para los demás de lo que Jesús puede hacer. ¿Sí? Que esa es una analogía muy padre de sus tres amigos con sus tres características. Bueno, vamos a ver las características, en este caso ya específicamente de Lázaro. Entonces ya lo leímos, ya tuvimos la lectura de ahí del 11 hasta el 16, ya vimos más o menos cómo estaba la escena. Y ahí vamos a leer, dice, ahí la respuesta es, o el título sería, estaba muerto. En sus hojas no viene la respuesta, pero ahí pueden ponerle, estaba muerto. Entonces, esa es la condición del ser humano en general. Aunque ¿sabían que los zombies sí existen? ¿Sabían que los zombies sí existen? ¿Los ovnis? Los zombies. Ah, zombies. Los zombies. Como ahorita yo que vengo como zombie. Los zombies sí existen. ¿Por qué? Porque bíblicamente, o sea, según la palabra de Dios, hay gente que está viva y que respira y todo, pero que está muerta espiritualmente hablando. Entonces, esos son muertos vivientes. Por eso en una ocasión le dijo Jesús a otros, dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Le había dicho a unos que lo siguieran y dijo, no, deja que entierre a mi padre. Y le dice, pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues hay gente viva, muerta espiritualmente, que luego entierra muertos, ¿no? Que entierra a muertos tanto física como espiritualmente. Entonces los zombies sí existen, por así decirlo, ¿no? En ese sentido. Dice, ¿quién seguía de leer? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos con ella. Nos quedamos con Gaby, ok. Sí. Con Gaby, con ella. Sí, Gaby. Ok, Gaby, lee, por favor, aquí. Tú ya habías acabado, ¿verdad, Laura, de leer? Sí, Ok. Sí, leyó ella en línea, ya me acordé. Entonces ahora tú ahí, la persona no salva. La persona no salva, no solo está enferma, está muerta espiritualmente. Efesios 2, del 1 al 3. Vamos a ver si es cierto. Si estamos leyendo que una persona que no ha sido salvada todavía por Jesús, no solamente está enferma, sino que también está muerta espiritualmente, ¿dónde podemos fundamentarlo? Tenemos dos evidencias aquí. Efesios 2, 1 al 3, vamos a buscarlo. Efesios 2, 1, ahora sí que sí, ¿verdad? Dice, fíjense lo que dice, el Robert te toca. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. De ira, lo mismo que los demás. Ok, pues estos 3 pasajes, fíjense cómo esta es una carta que escribió San Pablo. Y esta carta la escribió a los efesios, a los creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso. Entonces, él a otros que eran ya creyentes les dice, les dio vida cuando estaban muertos. ¿Okay? Entonces, aunque ellos respiraban, caminaban, se movían y la sangre les circulaba, en términos espirituales, por sus delitos y pecados, dice ahí, estaban muertos en términos espirituales. Entonces, una persona puede estar viva, pero por no tener la relación con Jesús, con Dios, está literalmente, está muerta, ¿verdad? Está, ahora sí que en una condición, y lo vimos un poquito, lo hemos visto en varias de nuestras reuniones, ¿no? ¿Cuál es la condición del ser humano? Entonces, y a estos, en este caso, Pablo les dice a los creyentes de la ciudad de Éfeso, así anduviste en otro tiempo. Entonces, nosotros se supone que cuando creímos ya en Jesús, pues pasamos de una posición de muertos espiritualmente, ahora sí, a vivos espiritualmente. ¿Y qué era por lo que estábamos muertos? Pues por todo eso, porque seguíamos la corriente de este mundo, nomás hacíamos lo que queríamos, éramos egoístas, no tomamos en cuenta a Dios, etcétera, 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 ¿no? ¿Verdad? Y éramos, por lo tanto, hijos de ira, hijos de enojo, ¿verdad? Es a lo que se refiere, éramos por naturaleza. Y esa es la condición de todo ser humano. Me da risa que a veces o se usaba esa expresión de que decían, le vendería mi alma al diablo por esto, porque me fuera bien en esto, o porque hiciera bien esto, o porque me dieran ese trabajo. Le vendería mi alma al diablo por tener esto, ¿no? Alguna posesión que decías mucho. Pero mucha gente ni siquiera sabe que ya ni siquiera necesita vender el alma al diablo. Ya nacemos con el alma vendida para el diablo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque esa es nuestra condición de muertos espirituales. Vamos a ver el otro pasaje. Dice el otro pasaje, era Colosenses 2:13. También habla al respecto, ¿no? Colosenses 2:13. Y le tocaba a Carla. Carlita, léenos Colosenses 2:13. Ajá. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Aquí usa mucho el término, también escribe Pablo esta carta y usa muchos términos para hebreos, para judíos. Para el judío era muy importante, una señal del pacto en el Antiguo Testamento para el judío era la circuncisión. Tener la circuncisión hecha era símbolo de que yo pertenecía al pueblo de Dios, pues en ese sentido era prácticamente algo así como que, si no, pues prácticamente eras alguien fuera de la bendición de Dios, ¿no? Entonces usa este término escribiéndole a otros creyentes que estaban en la ciudad de Colosas. Pero se llama Colosenses porque le escribía a los ciudadanos de la ciudad de Colosas, Pablo. Y le dice, y a vosotros estando muertos, o sea, en una condición, el verbo estando es un gerundio que nos habla de algo que es constante. Estando muertos en pecados, ¿verdad? Y esa es la condición de las personas que practican el pecado. Y usa el término de eso, y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, estando alejados de Dios, estando alejados del pacto de Dios o de tener una relación con Dios, sucedió algo con ellos. Dice, les dio vida juntamente con él. ¿Ok? Y algo bien importante. ¿Qué dice al final? Perdonando. Entonces, cuando nosotros entendemos la obra de Jesús en la cruz, el efecto que puede tener en nuestra vida, el efecto que puede... Entendemos que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta y que el medio que estableció fue por medio de su Hijo. Al momento de que hacemos el intercambio ahí de confianza en lo que hizo su obra para que eso aplique para mi vida y mi perdón, nos da estas cosas, nos da tanto la vida como nos quita los pecados. Entonces creo que todos los que estamos aquí ya entendemos, menos Uriel, que no le hemos explicado mucho cómo es la situación, ¿no? La situación y el punto importante aquí, Uriel, te lo comento así rapidín, es
Y te pregunto, ¿para qué vino Jesús a la tierra? ¿Tú sabes para qué vino Jesús a la tierra? ¿No? Bueno, dice la Escritura que vino con un propósito. Y uno de los propósitos era precisamente para perdonarnos los pecados. ¿Sabes lo que hizo? ¿Tú qué entiendes? Cuando Él se puso en la cruz, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Tú qué sabes de la cruz? Que sacrificó por todos. Ok, ¿tú entiendes que se sacrificó? ¿Eso es lo que tú entiendes? Ok. Entonces, si se sacrificó, todos los que estamos aquí hemos hecho cosas, hemos hecho ofensas tanto a Dios como a otros. ¿Verdad? Dime, Chuyito. En la Biblia dice que cuando Dios se sacrificó para limpiarnos. Y cualquier persona que quiera limpiarse todavía, aparte de ser limpiado, se limpiará, pero le costará más. Ok, bueno. Si quieres, acércate para que vente acá a la mesa y ya. Pues no, pues ya síguele, si quieres dar la clase tú ya. Ya te dejo en la reunión. Superó el maestro. Bueno, el punto. Ahora. ¿Qué dice que le costará más? No. Eso es en la. Bueno, te lo digo. Bueno, hay algo interesante, ¿no? Hay algo interesante. ¿Sí se alcanzó a ir en línea lo que comentó Jesús? Sí. Ah, ok, muy bien. Cuando quieras comentar, habla fuerte, Jesús, porque estás medio lejos, ¿ok? Entonces, Uriel, cerrando el punto, es cuando Jesús murió en la cruz, sí, tienes razón, lo que tú dices, se sacrificó para salvar. Pero ¿cómo aplica eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Tú me lo pudieras explicar o lo entiendes bien? Ok, te lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla. Dios es santo, es totalmente puro. Y nosotros como seres humanos tenemos ofensas que nos convierten en personas impuras delante de Él. Por esa situación tenemos una barrera que no nos permite relacionarnos con Él. Aunque nosotros tratemos de hacer mucha religión, muchas oraciones, muchas mandas, muchos esfuerzos personales, por tratar de portarnos bien, para que Él nos acepte, es inadmisible porque basta, fíjate lo que dice Santiago 2:10, es un pasaje fuerte. Ahí dice cuántos pecados se necesitan para ya no poderte relacionar con Dios. ¿Sabes que la Biblia decía cuántos pecados se necesitan para no poderte relacionar con Dios? Ok, aquí lo dice, con cuántos pecados tú ya no te puedes relacionar nunca con Él. Ok, ahí está, ¿lo puedes leer? ¿Uriel? Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Ok, ¿cuántos pecados nos alejan de Dios? Uno. Aquí dice. Cualquiera. Entonces, aquí la pregunta es, podemos decir, algunos de los mandamientos que dice la Biblia, por ejemplo, no mentirás. Levante la mano, y volteando a la cámara para que quede la evidencia, ¿quién ha echado alguna mentira? Son las mentiritas blancas. Maru nunca ha echado ninguna. Así también dije, Maru nunca, dije, órale, dije la primera persona. Ok, entonces una mentira es una ofensa para el que le estamos mintiendo y también es una ofensa para Dios. Entonces, ese entra en la categoría de un punto. Una mentira entra en la categoría de un punto. ¿Sí? Entonces, entonces eso ya a ti y a mí, ¿cómo nos coloca? Culpable. Exactamente. Aunque sea una mentirita, yo sé que no han hecho nomás una mentirita. Yo creo que han hecho y me anoto, hemos hecho muchísimas cosas más. Una grosería, desearle la muerte a alguien. Hemos hecho muchas cosas, nos hemos robado cosas, a lo mejor cosas grandes o chiquitas, pero alguna vez nos hemos robado algo. Entonces, según nosotros pensamos, tradicionalmente se cree que si tú haces un poquito más de obras buenas que obras malas en tu vida, ya con eso la libras y puedes a lo mejor al morir entrar al cielo. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice eso que estás viendo en pantalla, que si tú ofendiste una sola vez en tu vida en algún punto, tú ya eres culpable de todos. Por lo tanto, aunque hagas 1000 buenas, sería como si si un ladrón lo agarran y llega ante el juez y él dice, oye, se robó esta bolsa, le arrebató la bolsa a la señora. Y dice, sí, pero yo he donado sangre. Y aparte, doné a un orfanato dinero.
O sea, ¿qué tiene que ver tus cosas buenas con esto malo con algo malo que has hecho? Una cosa buena no anula algo malo. Que así lo pensamos, o sea, tristemente así pensamos como que hay que hacer una obra buena para anular una mala. Pues no, la palabra de Dios, y Dios dice, si tú hiciste ya una cosa en tu vida mal, tú eres culpable de todo, porque ya entras en la categoría de ofensor. Entonces ya como ofensor no nos podemos relacionar con Dios. Por eso tuvo que venir Jesús. Alguien tenía que pagar el castigo por lo que hemos hecho. Y lo que hizo Jesús fue, se puso como sustituto para el castigo, como los dobles de película. Cuando se ponen los dobles de película en una escena, al actor principal, ¿cuál es tu actor favorito, de Carla? O tú, Bernie, ¿cuál es tu actor favorito? Me gusta ¿Las películas? Casi no. ¿Tu youtuber favorito? Un actor favorito, Bernie. Un buen actor. No se me ocurre. No se me ocurre. La Roca. Me acuerdo ahorita el que pegó la cachetada. Del Will Smith, ¿no? Ok. El Will Smith, cuando hace sus películas, pues digo, tienen un cuate que se parece mucho físicamente. Y en las escenas peligrosas, donde a lo mejor se tiene que caer de un edificio, o se tiene que caer de una moto, o una cosa así, pues lo ponen al cuate que se parece mucho y no lo arriesgan. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues por protección del actor principal. Si se les lesiona el actor principal o si se les muere, pues se acaba la película, ¿no? Entonces, digamos que fue algo así. Dios nos declara culpables a partir de que fallamos con un punto. Pero en su amor, Dios vino en forma de hombre, como Jesús, y dice, yo me pongo como tu doble para llevar el castigo yo. ¿Me explico? Entonces, él es el que le castigaron lo que tú lo ofendiste. Y si tú crees que eso es lo que te perdona lo que tú hiciste, eso se le llama tener fe en la obra de Jesús. ¿Sí, más o menos me expliqué? Entonces, Él te suplió. Tú ya hiciste muchas cosas. Maru hizo muchas cosas. Yo hice muchas cosas. Hemos hecho muchas cosas en el pasado. Estamos haciendo cosas en el presente. Y todavía vamos a hacer cosas en el futuro, las cuales le dieron el castigo a Jesús. Por eso el castigo fue tremendo, porque Él llevó el castigo de todos. Pero si ya la pregunta aquí sería esta: como Él ya murió por todos, entonces ya todos vamos a entrar al cielo, ¿verdad? Porque ya murió por todos. A ver, esa sería la pregunta. ¿Por qué no? Si ya murió, Él murió por todos los pecados de todo el mundo. Porque entonces ya todos entramos. A pesar de eso, nosotros seguimos actuando mal, ¿no? Haciendo, sí. Pecando. Pero ya pagó por eso. Aunque sigamos pecando más, ya pagó por eso, ¿no? Por eso ya todos entramos al cielo. Es como te doy un regalo, ¿lo tomas o no lo tomas? ¿No? Pues no sé, por eso les pero pregunto. No todos vamos al cielo porque tenemos que creer que Jesús murió por nosotros. Si no creemos, no. Porque no todo el mundo cree, no todas las personas creen que... Hable uno a la vez, por favor. Tienes que aceptarlo. Acuérdense de hablar uno a la vez para que se escuche bien en los que están también en línea. Entonces, a ver, Gaby va a decir algo. Yo opino que no es que todos ya estemos salvados, porque no todos creen que murió por su salvación. Ok. De hecho, casi toda la gente conoce la historia, pero no entiende que eso fue una suplencia. ¿Tú lo habías entendido así, Uriel, alguna vez? ¿Que Él te suplió en el castigo? Como si fuera tu doble. O sea, de cuenta, ¿te acuerdas? No sé si te tocó, estabas muy chico. Este cuate, el superportero que salía con el Derbez. ¿Te acuerdas del Derbez que era córtale mi chavo? Y que decían una palabra o alguna anunciaban algo y decía córtale mi chavo. Hagas de cuenta que fue así, o sea, Iván era el culpable de hacer ciertas cosas y a mí me tocaba ser el que me castigaran crucificado. Pero entonces en ese momento dice Dios, córtale mi chavo. Me quitan a mí, se pone Jesús y a Él es el que le hacen el castigo por todo lo que yo hice. Pero que sigamos pecando en la vida futura, Iván, tenemos el cielo ganado, porque en el momento o a partir de que creemos en Dios, en Jesucristo, tenemos el boleto ganado en automático. Así es. Por más que sigamos, a partir de que crees en Él, por más que sigamos cometiendo pecados. Así es, porque en ese momento aplica el perdón. A partir de que crees. Entonces, ese es el punto. No lo habías entendido ninguna vez así. No lo habías entendido así. Ahora, la pregunta que te hago, Uriel, y contéstame en voz alta para que se alcance a grabar. ¿Tú lo crees y crees que sí? ¿Es cierto? Pues
que te suple a ti, o sea, a ti, olvídate de nosotros, que Jesús murió, pero por ti específicamente. Pues yo digo que sí. ¿Ok? Ese es lo que hace la diferencia. No, aunque murió por toda la humanidad, no toda la humanidad primero lo entiende, que lo hizo en tu lugar, y número 2, lo cree. Hay gente que dice, no, yo no creo. Y sí, definitivamente Pues no es cree. por eso que se dice que cada quien va a rendir cuentas de cada uno. Exactamente, así es. Entonces en línea no sé si quieran agregar algo o si tienen alguna duda. Si siguen por ahí o si ya se me durmieron. Ok. Charmin, ¿cómo estás? ¿Algo que quieras agregar o dudas, quejas, comentarios? Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces nos desviamos un poquito porque Uriel tiene poquitas reuniones que ha venido. Entonces para que no quedaran cabos sueltos. Entonces, tú ahorita, si es la primera vez que lo entendiste así, y si lo crees, entonces este perdón aplica para ti. Tú entras en ese grupo de personas que son creyentes y que pasaron de muerte a vida. ¿Ok? El punto es ir conociendo más de esto. Y como dice Robert, aquí hay algo muy interesante que dice Robert. Dice, aunque sigamos pecando, estamos perdonados. Sin embargo, tenemos que estar ganando las batallas en primer lugar. O sea, no se trata de que, ya me perdonó y, pues voy a hacer lo que quiera porque ya sé que estoy perdonado. De hecho, eso desde los tiempos de Pablo, Pablo lo dijo, no es licencia para pecar, ¿no? Lo dice en Romanos 6, déjense los muestro un poquito. Dicen, porque, fíjense, porque ahí decían, decía Pablo, entonces dice, si entre más pecamos, el amor de Dios es más grande y su perdón es más grande, pues hay que pecar muchísimo más para que su perdón sea más grande, ¿no? O sea, así como que era la lógica, ¿no? Si yo soy malo y Dios es misericordioso y me perdona, pues voy a ser más malo para que sea más misericordioso Dios. Pues no es la idea, ¿no? Y así lo plantea de esta manera. Fíjense cómo dice Pablo en Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo voy a poner en otra versión un poquito más actual. Dice, ¿qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? O sea, si siendo pecadores nos dio vida y nos perdonó, pues entonces vamos a pecar más para que nos dé más amor, ¿no? Pues no es así. Y ahí dice Pablo, fíjense qué dice. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Aunque sea magnánimo, no tenemos derecho de estar peque. O sea, no derecho, sino pues, la libertad. Aquí habla un poquito del bautismo, pero dice una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. El bautismo es una identificación con la muerte a tu vieja manera de ser y a una intención de querer vivir de una manera distinta una vez que te sabes perdonado. Se supone que la respuesta natural que nosotros debemos de tener ante este perdón, pues es obediencia. Una persona que dice, yo ya creí, ya fui perdonado, y no hay un progreso en su vida espiritual, en que deja sus malos hábitos, en que dejas pues, la manera pues, de vivir como vivíamos antes. Pues sus talones de Aquiles en cuanto a ser rebelde a Dios y a ofender a los demás. Si no se va evolucionando en ese sentido, hay gente que tiene cambios muy drásticos y muy fuertes. O sea, por ejemplo, hay personas que eran a lo mejor adictos y drogadictos y que eran pues en muchas malas actitudes, pues las cambian así de inmediato. Y a mí me ha tocado de ambas cosas. Hay cosas que se me fue muy fácil dejar hasta una vez que supe que ofendían a Dios. Pero hay otras cosas que son también muy corriosas, como dicen, que te están molestando. A lo mejor tú eres muy orgulloso, a lo mejor tú eres muy rencoroso, tienes falta de perdón, o a lo mejor tienes algún vicio que te cuesta mucho trabajo dejarlo, o alguna cosa así. Entonces, pues son luchas que vamos ganando, ¿no? Y conforme vas creciendo en la palabra, te va ayudando Dios. Y aparte, Dios mora. Cuando tú crees esto, Dios viene a morar en tu vida. Dice, cuando tú crees, dice, Dios te sella con el Espíritu Santo
Y viene a tu vida y te empieza a ayudar en tus luchas, ¿no? Incluso te empieza a redarguir, te empieza como que a remorder la conciencia de hacer cosas que antes las hacías con mucho gusto. Había cosas que antes las hacías con mucho gusto y de repente ahora dices, ay no, pues esto yo sé que ya no le agrada a Dios. Y ahora sí, ya ni lo haces a gusto, ¿no? Entonces es algo que sí, muy importante, qué bueno que mencionaste eso, aunque sí tenemos el perdón, hay que seguir teniendo una actitud humilde y reconocer cuando la regamos y decirle a Dios, oye, discúlpeme, otra vez la volví a regar en esto. Yo me quedé con una idea cuando empecé a conocer de Jesús, que yo decía, bueno, si ya soy su hija, ¿me va a corregir? ¿O me corrijo yo por las buenas o me va sí, no, a y corregir por las malas? Y no, por y eso también ahí yo decía, no me corrijo las cosas. Pero se me hizo como mucho más fácil ir cambiando los malos hábitos. Tengo muchos malos hábitos, pero estaba muchísimo peor. No, todavía. Y de veras que tantos años, 30 y tantos años, y no había podido corregir muchas cosas. Y a partir de entonces se me hizo como mucho más fácil. Se me aligeró la vida. ¿Pero lo corregiste porque de buena voluntad, de buena manera? ¿O Pues, por temor al castigo de Dios? No, puse a disposición, pero porque también vi que los cambios que iba haciendo yo, de acuerdo a lo que me indicaba la Biblia, Ajá. los cambios que iba haciendo yo y con la ayuda de Dios, digo, porque yo solo no hubiera podido. Y no es una idea tuya, y no es una idea tuya. Más tranquila. ¿Viste el resultado? Empecé a sentirme en paz, tranquilidad, me quité como peso de encima. Y las cosas se te dieron. Sí, Yo pienso, Roberto, que también uno cambia porque a mí me ha pasado. ¿Cómo puedo hablarle a él de Cristo si me escucha de esta manera hablar? Exacto, es cierto. Y de veras, mira, es algo, es muy difícil, pero lo tenemos que hacer, o sea, Sí. a veces digo, ay, mis vecinos han de decir que como grito, o sea, ¿cómo le voy a tocar y hablarle de Cristo si escuchan? O sea, no es fácil, pero yo así lo he pensado. Contradecimos, ¿verdad? Sí, pues es por ahí que tenemos que ser molde, modelo y ejemplo. modelo de ejemplo. Ahora, no es una idea tuya, no es una idea tuya, Carla. Ay, perdón. Porque eso también lo dice el autor del libro de los Hebreos. Fíjate lo que dice ahí en pantalla. Y subrayo esto, fíjate. Sí sentí la varita ahorita. ¿Lo quieres leer, Bernie? Porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y este es un pasaje que habla de la disciplina. Y dice, sí, dice, ninguna disciplina nos gusta al presente. O sea, a nadie nos gusta que nos disciplinen, mucho menos cuando éramos niños que nos ponían nuestros fajazos. No, hombre, pues... A los que nos daban. Porque ahora ya no se usa, porque, ahí de si tocas a un niño ahora, ¿no? Porque ya no se usa, porque, Pero bueno, pero precisamente... Eso es una manera de demostrar amor. No cuando tú tienes enojo hacia tus hijos y te descargas tu ira con él. Porque la disciplina es algo diferente. La disciplina es causar un dolor para que corrijas el rumbo. Entonces por eso dice el Señor al que ama disciplina. Dice, si tú respetabas a tus padres porque te disciplinaban, te corregían, pues cuanto más a Dios. Y Dios dice, cuando tú crees, tú te conviertes en hijo. La fe... Hay un dicho por ahí que dice, todos somos hijos de Dios, pero no, Dios no dice eso. Es un dicho popular. Dios dice, es mi hijo el que cree, dice, el que recibe, dice, más al que cree, como dice Juan 1, 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Dice, más a todos los que le recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios no es cualquier persona. Todos somos criaturas de Dios, más no todos somos hijos de Dios. Solamente es hijo de Dios. Que esa partecita ya la habías comentado y yo me quedé con una duda. O sea, porque por ejemplo, yo pienso que todos somos hijos de Dios, porque todos nacimos desde ese origen, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí en vida tuviera 3 hijos, pero uno de ellos me salió pues como el patito feo, pero sigue siendo mi hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no los que andan medios en otro camino, por qué no son hijos de Dios si vienen desde ese origen? Pero, y van a hacer la clasificación. Somos criaturas de Dios, nacimos siendo criaturas de Dios y luego pasamos a ser hijos de Él. Porque todos somos creados. Todos somos creados por Dios. Haz de cuenta que tus hijos, pero todos... Tu hijo descarriado, o la oveja negra,
o el arrocito negro de tus hijos, es tu criatura. Tú lo creaste, tú lo trajiste al mundo. Los tres son criaturas. Son criaturas. A dos se consideras como hijos, pero el que es descarriado no, es una criatura tuya. Ese déjalo que sigue descarriado. También los hijos se descarrían. Pues también los carriados, también los descarriados son. También los descarriados, o sea, es que Dios es la diferencia entre criatura e sí, el punto es eso, o sea, Dios es creador y por ejemplo, también, pues, creó el universo, creó el espacio, los planetas, creó todo eso, y dentro de esa creación también hizo animales, y también esas son criaturas, y como seres humanos nosotros somos criaturas también. Él establece que para ser hijo, restaurar la relación como padre e hijo es a través de la fe. ¿Sí me explico? Ahí lo dice, por eso dice ahí, lo voy a poner para que lo vea, sobre todo Uri, que nunca le ha tocado ver este pasaje. A lo mejor que más, no, ya los demás sí lo conocemos. Dice aquí está, los que le recibieron, hablando de Jesús, los que creen en su nombre, es el que tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. de ser hecho. Los que le recibieron, Entonces, los que creen en su nombre. Se van a hacer. Ajá. Al momento Entonces, de creer en Jesús, en su nombre, recibirlo en su vida. Es el paquete de la fe. Ese es el paquete de la fe. Entonces ya eres. ¿Me explico? Explicaba un pastor en una iglesia que estuvimos hace años. Dios era como un zapatero que fabricaba zapatos. Él fabrica zapatos. Dice, no quiere decir que los zapatos sean sus hijitos. Entonces hacía eso. Unos más apestosos que otros. Descarriado. Y Ok. ahí fue donde donde entendí un poquito más. Menos así. Somos criaturas, no hijas. Este pasaje lo complementa, ya lo he platicado en otras ocasiones, pero lo digo rápido. Esta es una historia donde está un maestro de Israel, un conocedor, se acerca a él de noche y le dice, oye, sabemos que vienes de Dios. Y le dice él estas dos frases en las que están en rojo, en el 3 y en el 5, le dice, de cierto te digo, si no naces de nuevo, que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le vuelve a decir, de cierto te digo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que ver con lo mismo que hablábamos de los muertos vivientes. O sea, la gente que está viva pero que no cree en Jesús, o que no ha entendido que lo que hizo Jesús por él, sigue siendo un muerto, sigue siendo alguien que no ha nacido de nuevo, sigue siendo alguien que no ha creído en Jesús y por lo tanto no es hijo, es una criatura. Por eso dice uno de los pasajes en Marcos, nomás que no me acuerdo la cita, la voy a buscar aquí, es Evangelio a toda. Aquí está. Fíjense cuál es el mandato. Y lo conocemos como una orden de ir a compartirle a la gente de Dios. ¿Sí me explico? Esta pequeña porción. Pero hay algo que se pasa por alto, lo que estamos platicando ahorita. Dice, finalmente, bueno, esto fue después de que resucitó. Dice, se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón de que no creían de que había resucitado. Y estamos hablando de la resurrección, ¿no? Y dice, porque no habían creído los que les habían visto resucitado. Entonces le reclamó, oye, pues, porque no les creían, si sí resucité, y se les aparece, ¿no? Y les da esta orden, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ok? Y fíjese, y ese es el orden, y izquierda, derecha, caminando. Y le dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Pero aquí fíjense lo interesante es predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿a quién le vas a hablar de Jesús? A todos. O sea, cuando tú dices criatura, a nosotros tradicionalmente criatura nos suena pues como los animalitos, los gatitos, los elefantitos, o sea, esas son criaturas y nosotros somos hijos de Dios, pero no. Tú no le predicas el evangelio a un gato, un perro, no le predicas a las plantitas, no. Le predicas a alguien que tiene conocimiento intelectual y que puede llegar a creer, porque el propósito de predicar el evangelio es que creen. Pero una persona que no ha creído es una simple criatura. Entonces esta es una frase muy poderosa para demostrar esto.
Una persona que no cree es criatura. Y una persona que ya creyó, tiene la potestad o el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, no se refiere aquí que le prediques el evangelio a las plantitas y a los gatitos, ¿no? O sea, a los hombres que están muertos espiritualmente y que todavía no han pasado de ser criaturas a ser hijos. Ese está en Marcos 16, 15, es al final del evangelio, casi precisamente en los últimos versículos. ¿Y no se apoyará ese versículo también en este concepto, Iván, de que son criaturas porque no tienen raciocinio como un animal? Pues sí. No creen en Dios, no tienen sí, porque sí, exactamente. No, sí. Bueno, al no creer en Dios no tiene raciocinio. No, porque sí tienes. Somos imagen de Dios. Sí, dentro del conocimiento, el dato o la primera información que debe tener en tu cerebro. Dentro de la imagen de Dios, los teólogos, una de las cosas que incluye la imagen de Dios, no creer es un animal, deducen o tácitamente lo sacan de la escritura, que tenemos tres cosas que normalmente no tienen las demás criaturas. Porque somos criaturas antes de creer, pero también hay otras criaturas que tienen diferencia con nosotros. Aunque tú no hayas creído todavía, tú sí tienes intelecto, voluntad y emociones. Entonces eso es lo que nos diferencia un poquito de las demás criaturas. Y dentro de ese intelecto, voluntad y emociones, tú puedes entender estos conceptos que hemos estado platicando. El concepto de que hay un ser superior, que ese es Dios, que dejó una revelación general, que es su creación, que nos da testimonio de Él. Toda la creación da testimonio de que hay un diseñador inteligente. No, una explosión no genera orden ni perfección, al contrario, una explosión genera desorden, una explosión genera caos. Entonces no venimos de una explosión, venimos de un diseño. O sea, si yo te digo, mira ¿qué opinas de esta máquina? No, pues que está muy bien, o sea, te sirve para esto, puedes proyectar imágenes, puedes proyectar video, puedes grabar información, documentos, hablando de la computadora. Y tú me dijeras, ¿quién la diseñó? Una explosión. ¿Me creerías? Mira, puse ahí las cosas, les puse una palomita de esas de las de a peso, o un barrilito, pum, explotó y se formó la computadora. Sí. Pues es totalmente ilógico. Y eso lo dijo Einstein, ¿no? O sea, cuentan una historia de que tenía él un sistema solar hecho con piezas metálicas y que se movía. Y que la gente llegaba y le decía, mira, qué bonito, ¿quién lo hizo? Se hizo solo. Así les decían que así les decía Einstein y que les decía, ¿cómo va a ser? ¿Verdad que no se hacen las cosas así solas? Pero bueno, ese es otro tema. En Génesis ya podemos hablar de la creación, la explosión, el Big Bang y todas las teorías de las teorías, porque son teorías del universo, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, bueno, aquí se prestó porque les reclama porque no creen en la resurrección y les da la orden, predíquenle a toda criatura. Entonces, el ser humano sin el evangelio, el evangelio es la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. A mí ya no me gusta usar muchas palabras así religiosas. Me gusta usar. ¿No es buena nueva? No. Sí, buena noticia o buena nueva o evangelio es lo mismo. Es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Esa que vamos a comentar. Que Jesús se puso en tu lugar y te suplió en el castigo de tal manera que tú ya no tienes nada por qué te castiguen, si es que lo crees. Si no lo crees, pues no aplica para ti. Así de sencillo. Bueno, entonces vámonos a lo que sigue. Dice, entonces una persona que estaba muerta, así era el símil de Lázaro, que él estaba muerto, estaba así como nosotros estábamos muertos espiritualmente. Síguele ahí. ¿Quién seguía de leer? ¿Ya leíste, Carla? ¿Ya? Síguele tú, Carla, ahí donde dice, cuando alguien está muerto físicamente, no responde a tales cosas como alimentos, temperatura o dolor. Cuando alguien está espiritualmente muerto, no responde a las cosas espirituales, no tiene interés en Dios, ni en la Biblia, ni en los otros creyentes, ni en una comunidad, solo hasta cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en su corazón. Dios le advirtió a Adán que la desobediencia traería muerte física. El alma se separa del cuerpo y muerte espiritual. El alma se separa de Dios. Ahí están los dos tipos de muerte, ¿verdad? A la primera muerte, hay una muerte que se le llama la primera muerte, que es la muerte física. Todos vamos a pasar por esta muerte física. Entró desde la desobediencia de Génesis 2. Dijo, el día que comas de este árbol,
ciertamente morirás. ¿Verdad? Y entonces, cada que alguien muere, es una evidencia de que Dios dice la verdad. Entonces, nos da mucha tristeza, pero si tú siempre piensa esto. Cuando de ahí que se murió un tío, que se murió un vecino, se murió, bueno, no, dejo no, Chucho, bueno, otro vecino, otros vecinos, ¿no? Que se murió un vecino, que se murió un amigo, que se murió un tío, cualquier persona, tú dices, Dios siempre dijo la verdad desde Génesis, le dijo la verdad a Adán. Entonces ahí está la evidencia. Y ahorita vamos a entrar un poquito en por qué lloró Jesús, pero bueno. Entonces, pero entró la muerte tanto física, porque antes ellos, antes tenían ellos ahí en el Edén, ellos tenían acceso a un árbol, que les daba vida para siempre. Y desde ese momento, pues ya no tuvieron acceso a ese árbol. En el futuro, cuando nosotros estemos otra vez con Dios, porque vamos a volver a estar con Dios, vamos a volver a tener acceso a ese árbol, los que creemos. Ese es el árbol de la vida, se le llama árbol de la vida y aparece en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer como el plan inicial. Con Adán el plan inicial era estar en el Edén y siempre, pues, que el trabajo no fuera trabajoso, que fuera una actividad que hacíamos con gusto. Que no sudábamos o no nos iba a costar trabajo, que los partos no fueran dolorosos, porque también era parte del plan, y al restablecer todo esto, pues también la naturaleza va a ser restablecida, ¿ok? Pero ahí están dos tipos de muerte, la muerte física que entró a la humanidad, y ahí la otra muerte, que es la muerte espiritual. Entonces todo ser humano nace muerto espiritualmente y vive espiritualmente hasta que conoce a Cristo y lo reconoce como este medio único de podernos relacionar con Dios, ¿ok? Dice, mira, ahí está, déjenme, les voy a enseñar, Apocalipsis 20:14. Y lo dice, llama a esta separación la segunda muerte, Apocalipsis 20:14, déjenme se los muestro. A esta separación del espíritu eternamente separado de Dios, o sea, el espíritu se separa del cuerpo y esa es la muerte primera. Y si tú no creíste en Jesús, tu espíritu va a estar separado siempre de Dios. No vas a estar en la presencia de Dios eternamente. Entonces, miren, segunda... Bueno, se los voy a poner directamente, es 20:14. Apocalipsis. Nomás porque le gusta a Carla mucho lo que hacen los eventos futuros y el Apocalipsis. Ahorita que dijiste, todos vamos a morir, y va a decir, yo no, a mí me van a alcanzar a llevar antes. Ok. Pues ahorita lo leímos, ¿no? Dice... El que cree en mí no morirá eternamente, dijo Jesús en lo que estábamos leyendo en Juan. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, ¿cómo dice? El que esté... ahorita se lo digo, es... El que muere y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo dice? Ahorita lo volvemos a ver porque ya... Así empiezan... Ok, pero fíjense. Aquí está. El mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos. Son los lugares donde está la gente muerta que no creyó. ¿Es el Hades? Ajá, la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Se le llama Hades, que es un lugar de los muertos, ¿ok? Un lugar de... Lo vimos ¿se acuerdan que vimos lo de la historia de Lázaro y el rico? Entonces, el otro Lázaro, el mendigo. Es la historia del mendigo y del mendigo. Del mendigo y del mendigo. Sí, del mendigo que no le daba nada al mendigo. Sí. Los dos eran mendigos, uno era mendigo y el otro era mendigo. Entonces el Hades es diferente al infierno. Sí, el infierno a fin de cuentas es el lago de fuego. Aquí está, mira, es el lago de fuego. Pero es que hay como un procedimiento. En esta escena de Apocalipsis, que no es el tema, toda la gente que no creyó llegó al lugar de los muertos, y en ese lugar de los muertos es un lugar de dolor, de castigo, pero es un castigo temporal antes del juicio. Sería como los separos. Cuando alguien lo presan, primero lo llevan a lo que son los separos, o unos lugares que son temporales, y ya cuando los juzgan, ya los pasan a la Puente Grande, a la mera penal, a lo que es ya la cárcel, ¿no? Entonces, desde el principio ya están apresados, pero todavía no los han juzgado. Entonces también la gente
La gente que no ha creído está en la misma situación, está en un lugar donde ya está pues, en tormento, va a ser sacado nada más para que lo enjuicien y ya lo mandan a un segundo lugar. Aquí es donde es esa escena. Y aquí lo dice, se los voy a leer un poquito más para que tengan el panorama. A este lugar se le llama el juicio del trono blanco, o se le llama juicio final. ¿Ahí es donde están los ángeles caídos? No, porque ellos no van a pasar sobre juicio, ellos directamente van allá. Ahorita van a ver, dice, vi un trono blanco y el que estaba sentado sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice. Y aquí dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Grandes y pequeños se refiere a importantes y a no importantes, por así decirlo, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto. Aquí fíjense, aquí está la clave. Hay unos libros, hay plural, pero hay un libro y singular, el cual es el libro de la vida. Este libro es importante, ¿por qué? ¿Dónde van a estar nuestros nombres? Porque ahí es donde son anotados los que son creyentes. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces, hay un registro. Lo que podemos ver es que hay un registro donde están todas las obras que nosotros hemos hecho. Y eso va a ser juzgado según sus obras. Pero fíjense, a fin de cuentas, que es lo que determina si sí o si no. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, las personas que no... Bueno, ahorita ya me estoy adelantando. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí está la clave. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, en Apocalipsis 20. El punto aquí es este. Las personas, cuando creemos en Jesús, entendemos la obra que es porque nos suple a nosotros y la creemos, en ese momento yo soy registrado en el libro de la vida. ¿Me explico? Entonces, ese registro, en este caso, en esta escena, solamente van las personas que no creyeron. Y por eso son juzgadas por sus obras. Entonces, ellos están en un lugar del Hades, que es el lugar de tormento. Lo sacan y le dicen, mira, aquí están los libros de tus registros. Estos son tus registros. Todo esto hiciste. Y como yo dije que con uno ya eres culpable de todos, entonces, pero ¿sabes qué es lo que te condena? Que no estás... A ver, préstame otro libro. Fíjate. Lo que te condena es que no estás en ese otro libro, en el libro de la vida. Si tú hubieras creído en Jesús, estarías aquí anotado. Y si estuvieras aquí anotado, entonces todas esas obras que tú hiciste no te contarían para nada. ¿Me explico? Ese era el punto. Entonces, aquí lo que a fin los manda, son juzgados por lo que hicieron. Dicen, eso te ponen culpable. Tenemos que dar cuenta. Pero no estás en el libro de los inocentes, en el libro de los que se les borró la cuenta. Entonces, por cuanto no estás en este libro, todo el que no se halló en el libro de la vida, entonces ahí sí, ya fue, entonces ya se juzga. Te dicen por qué, o sea, no es así de que, no, pues me mandaron para acá y no supe ni por qué. No, pues ahí te están enseñando tus libros y se dirá, ¿te acuerdas en 2022? Pues sabe. Marzo del 22, que ibas en, ¿saben? Ahí está. ¿Te acuerdas? Aquí está, ¿ok? Yo no me robé el kilo de limón. No, hombre, eso sí está grave ahorita, ¿eh? Ahorita de robarte un kilo de limón, sí, no, hombre, directo al bote. Puro oro verde. Ok, entonces, sí, ahí estamos. Eso se le llama segunda muerte. La segunda muerte es cuando ya eres totalmente apartado y lanzado allá, fuera de la presencia. Tu espíritu está lanzado fuera de la presencia de Dios. Por cuanto no estás en el libro de la vida, por cuanto no creíste. ¿Cómo es seguro que los que estén en el Hades no tienen una segunda oportunidad? Bueno, la semana pasada, ¿viste el video? Amén. No es cierto, porque ni lo he subido. Entonces, ahí ya te... Otra mentira más, espérate. Déjala anoto, espérate. Mentira 22. Otra mentira. Vi el Bueno. último video, pero me quedé
No, la semana pasada. 529. La semana pasada no lo comentamos, lo explicamos con la historia de Lázaro y el rico. Y ahí precisamente menciona que no se puede pasar de un lugar a otro. ¿Verdad? Dice, dile a Lázaro que me traiga tantita agua porque estoy aquí atormentado en esta llama. Y le dice, no, fíjate, no se puede pasar ni de aquí para allá que te lleve agua, ni tú de allá para acá para que vengas por el agua. Porque tiene mucha sed, ¿no? Entonces le dice, bueno, entonces manda que vaya a mi casa porque tengo 5 hermanos que vienen para acá directito. O sea, ya conocía a sus hermanos, ¿no? Dice, ve con mis 5 hermanos, que tengo 5 hermanos para que no caigan a este lugar, por lo menos. Se acuerda de su familia. Y le dice, no, tampoco se puede regresar para allá. Entonces, y lo comentamos. Al rato subo el video de la semana pasada y chécatelo bien para que lo veas con detalle. Pero básicamente no hay manera de pasar de un lado a otro. Él quería que fuera para evitar que cometieran los mismos pecados. Para que ya al menos sus hermanos se salvaran. Se salvaran. Pues sí, pero pues si estando aquí nadie me escucha. Burning. Síguele ahí donde dice lo que necesitan. Aquí está lo que necesitan. Ahí síguele tú. Fuerte para que se grabe acá hasta acá. Con voz. Lo que necesitan los ofensores alejados de los caminos de Dios no es educación, medicina, moralidad o religión. Lo que necesitan es nueva vida en Jesucristo. Jesús lloró por 2 veces registradas, una por Jerusalén y otra en este pasaje por su amigo Lázaro. Ahí estaba lo que les había platicado. Entonces estaba muerto así como nosotros estábamos muertos. Ahora estaba putrefacto. Angie, léele ahí. Ahí. Estaba putrefacto. Hay 3 resurrecciones registradas en los evangelios, aparte de la resurrección del mismo Señor Jesús. Cristo resucitó a una muchacha de 12 años que había muerto. Ese pasaje está ahí en Lucas. No lo vamos a leer porque está medio larguito, pero era una niña, ¿no? Sí. Ajá. A un joven que había estado muerto algunas horas y a un hombre maduro que había estado en la tumba por 4 días. ¿De quién era? Lázaro. Juan 11, lo acabamos de leer. Estos presentan un cuadro de 3 clases diferentes de seres humanos. ¿Y quién era el joven? El joven es el hijo de un no es un soldado. Sí, que le dice, sí, que lo sana a distancia. No, pero esa es una sanación a distancia. El otro era vamos a ver ahorita ahí, Lucas 7:11. Según yo es de un religioso. Déjenme acordarme. ¿El joven es el que se cayó de la ventana? No, ese fue Pablo. Y además ese fue Pablo, el que resucitó, el que se cayó de la ventana es porque se quedó dormido desde que se alargó. Mira, el hijo no, es el hijo de una viuda. Es el de la viuda. Sí, es el de la viuda. Hay una viuda en el Antiguo Testamento y hay otra viuda. Sí, aquí están. Y él cambió. Iba a la ciudad de Naín, iba con muchos de sus discípulos y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que ya va a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, ¿verdad? Cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. ¿Puedes leer, Robert, la que sigue? Y acercándose. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces levántate y bésame. Entonces se incorpora el que había muerto. Se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar. Y le dio su nombre. Y le dio a su madre. Y lo dio. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda la aldea y por toda la región de alrededor. Por toda Judea, ¿ok? Entonces, fíjense, aprendizaje para nosotros. En cuanto lo resucitó, o sea, si nosotros estábamos muertos espiritualmente y por creer en él lo resucitó, ¿qué fue lo primero que hizo este joven? Incorporarse. Mira. Comenzó a hablar. Ahí está. Hablar de quién te resucitó. Ahí está una aplicación para nosotros. Habla de que te resucitó. Ahí está una aplicación. Dice entonces, estos seguía Angie. Estos presentan un cuadro de 3 clases diferentes de seres humanos. La muchacha. Los niños son ofensores, pero la corrupción abierta todavía no se ha afianzado en ellos.
Okay. 2. El joven. Los jóvenes son ofensores cuya corrupción externa empieza a dejarse Aquí ver. tenemos un niño, Chuyito. Saluda para la cámara de acá. Hola, yo soy niño. Soy ofensor, pero todavía no se me nota mucho. Tengo menos años de experiencia. Luego tenemos un joven, aquí Uri y Bernie, levanten la mano, saluden a la cámara y tenemos ejemplos. Son ofensores. Pero ya. También lo vi. Ok, y luego ya los maduros, ¿verdad? 3 dice el hombre maduro. Más duros. Los adultos son ofensores cuya corrupción externa definida se puede ver. El Okay. punto es que los 3 estaban muertos. Ahí está, ahí en sus respuestas, ahí pongan los 3 son muertos. Entonces, sea niño, sea joven o sea adulto, lo único que nos diferencia es los años de práctica y de experiencia. ¿Verdad? O sea, tiene más pecados alguien que es más viejo que alguien que es más joven. Pero a fin de cuentas todos tenemos uno que nos hace ofensores y que nos coloca en situación de crítica. Maldad, ¿no? Pues sí, o sea, tú a un niño no le enseñas. A un niñito chiquito, cuando están 2 bebés en una guardería, chiquitos, apenas caminan. Llega uno y agarra un juguete y el otro quiere arrebatárselo y ya se están peleando por el juguete. O sea, ¿quién les enseñó a pelear? En la naturaleza. La naturaleza humana. Ya lo traigo. Entonces, el punto es que los 3 están muertos. Entonces, estás chavito, estás joven, Bernie, de todas maneras ya estás amulado. Allá el Chuyín también. Y nosotros, pues no se diga, ya somos ofensores calados, ¿verdad? Una persona, Maru, sigue ahí donde dice una persona. Una persona no puede estar más muerta que otra. La única diferencia estriba en el grado de putrefacción. ¿No es esto cierto en los humanos actualmente? El miembro que no ha nacido de nuevo, moral de la iglesia o de cualquier religión, no está putrefacto, como el vagabundo, pero de todas maneras está muerto. ¿Por qué lloró Jesús? Ok, bueno, ahí pausa. Entonces, hay unos que pues tratan y aparentan y a lo mejor sí se esfuerzan en realidad, o sea, pues, por ser moralmente bien, pero a fin de cuentas alguna ofensa tiene cualquier persona. O sea, la Madre Teresa de Calcuta, que es yo creo que de las mujeres más buenas que han existido, hizo sus travesuras, sus daguillas ha de haber hecho de niña, ¿no? A lo mejor la mandaron a las tortillas un día y renegó, ¿verdad? Entonces ya, desde ahí ya. Dice, ¿por qué lloró Jesús? Ya está timbrando la alarma, déjeme pararla. Significa que creen. Ay, sí. Que creen que ya. Hasta alguien como el Papa Juan Pablo también pecó y fue a pecar. Pues todo el mundo. ¿Fue humano? Sí, es Nació de una señora. Ok. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? No se pierda la próxima reunión. Bueno, de una vez vamos a acabar eso para que por lo menos cerrar el punto, ¿no? ¿Por qué no de sus mejores amigos? Ok, dice el versículo 35 es el más corto de la Biblia y del Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos 3 posibles causas. Los teólogos, los estudiosos, creen que pueden ser estas 3 causas. Número 1, experimentó, ahí pongan en sus líneas, experimentó como hombre la muerte de un ser amado. Entonces le falta un acento. Sí, le falta el acento aquí. Yo dije experimento. Experimentó como hombre la muerte de un ser amado. ¿Ok? Esa sería la primera causa por la que pudo haber o puede ser las 3, o sea, no excluye una a las demás, ¿no? Por eso le pongo vio de cerca los estragos de la maldad, la condición de separación, la cual ha prevalecido desde el Edén. ¿Sí? Entonces, ahora sí que se confrontó con la muerte, lo que era la condición de lo que decíamos, ¿no? Lo que desde un principio se distorsionó por las ofensas de Adán y de Eva, ¿no? Entonces, lo vio de cerca y vio los estragos de la maldad y le dolió y lloró, ¿no? Entonces, esa es otra de las causas. Definitivamente también todo lo que Jesús experimentó y todo lo que fue tentado él, uno de los propósitos principales, lo dice en Hebreos, es poderse compadecer de nosotros, entendernos. O sea, él vino también a vivir lo que nosotros vivimos para poder entender lo que nosotros sentimos cuando estamos con algún sufrimiento. ¿Ok?
Y la tercera, y o por, este es importante, la incredulidad de algunos ante tal milagro que estaba por hacer, que es un cuadro de su propia resurrección, la cual también muchos no creerían. Hay gente que actualmente dice, no, Jesús no resucitó, se robaron el cuerpo, hay las teorías del cuerpo robado, la teoría del fraude, hay un montón de teorías que mitifican que todo lo que es Jesús es un fraude nomás y que es pan y circo, el opio del pueblo para pues, mantener y manejar a las masas, ¿no? Entonces... O le creen más a una película. Sí, no, y por eso cuando vimos la semana pasada que vimos lo de Rico y Lázaro, ¿se acuerdan que dijo Jesús? Dice, tampoco se persuadirían aunque uno se levante de los muertos. Eso es una profecía de que él se iba a levantar de los muertos y algunos iban a decir, no, no es cierto. No es cierto, algunos no iban a creer. Por eso no dejan de ser criaturas. Exactamente. No tienen inteligencia. ¿Ok? No tienen raciocinio. Entonces, bueno, nos dieron las 10 y pues se nos acabó el tiempo, como dicen. En línea, ¿cómo están? ¿Quejas, aclaraciones, sugerencias? ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Charmín. Ahorita. Ok. ¿Algo que quieran aportar ustedes por allá? Charlene, Laura. Se desmuteó tu micro, Laura. Muy claro, muy claro. ¿Sí? Para el joven, Aquí. Señor, este es un buen momento, el tema que estás tocando, para que le quede claro de cómo salvación, o porque murió Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Así es, pues gloria a Dios. Y lo bueno es que ya lo entendió y yo oí, yo no sé ustedes, pero yo oí dijo que sí creía, ¿sí? Entonces ya es de la bola. Ya es del equipo de los que vamos a estar juntos y que fuimos perdonados, ¿no? Y que somos sellados por el Espíritu. Qué hermoso, ¿no? Pues esa es la idea, que todos podamos entender y pues bueno, como dice ahí, o sea, no, ni siquiera la religión nos sirve, como decían las notas, ¿no? Ni siquiera la religión nos sirve en ese sentido, porque lo que necesitamos es al que resucita, ¿verdad? No alguna ideología, filosofía o religión que pudiera prometernos algo. Ni el agua de Tlapote. Ok, bueno, entonces, ¿alguien que quiera cerrar con oración, Pili? Porque te veo con muchas ganas de orar. antes de que cabecíes más. Pero nos divertimos, o sea, aquí nos divertimos. Y aparte cenamos diario. Fuerte, bueno, oremos. Y da gracias por Uri que ya entendió hoy el mensaje y pues parece que sí. Queremos darte muchas gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Dios, por todas las visiones que tú le das a Iván, Señor, para que nos pueda compartir tu palabra, nos pueda compartir tus mensajes, Padre. Gracias te damos porque cada semana nos edificas, cada semana, Señor, nos das a conocer lo que realmente tú quieres que vivamos, lo que tú quieres que obedezcamos. Gracias te damos, Señor, por la vida de Uriel. Gracias, Padre, por darle a entender lo que es el creer en ti. Gracias, Dios, por la salvación de su alma. Gracias, Señor, porque a partir de hoy, pues es un hijo tuyo y va a tener una vida eterna contigo, Señor, por una eternidad. Gracias te damos por su vida, Señor. Te rogamos que tú, pues, le des vida y que crezca cada día más en tu palabra, que crezca más en ti, Señor, en obediencia. Gracias te damos, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias por ser tus hijos. Gracias por escucharnos. Gracias por esa salvación que tú nos has dado. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz, para que nosotros no pagáramos una vida eterna alejados de ti. Gracias te damos por ello, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, que pues tú nos sigas edificando cada semana, que tú nos permitas estar aquí presentes, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, que tú bendigas este hogar, Señor, para que se siga impartiendo tu palabra.
Rogamos, Dios, para que pues tú le sigas dando esa luz a Iván, Señor, a Angie, a sus hijos, Señor. Gracias porque cada día aprendemos más de ellos como pareja, como familia, Señor. Te rogamos que de esa misma manera permitas, Dios, que tengamos vida en nuestros hogares, que seamos luz para nuestras familias, Señor, que aún no te conocen, que aún no te han recibido, Señor. Quita la incredulidad de sus corazones, Señor, para que pues ellos puedan creer en ti, pero sobre todo danos a nosotros un testimonio limpio delante de ellos, Dios. Tú conoces nuestras debilidades, a veces fallamos, Señor, y nos da vergüenza delante de ti, porque como dijo Maru, ¿cómo podemos hablar de ti si nuestras acciones dicen todo lo contrario a lo que tú nos enseñas? Rogamos, Padre, para que pues tú nos des esa luz que brille delante de los que no te conocen, Padre. Dios, pues te damos muchísimas gracias por esta noche. Permite que nos despidamos en paz. Y rogamos, Dios, por la paz de la humanidad, Padre. Tú sabes que ahorita estamos en guerra. Seguimos con pandemias, Padre. Rogamos para que pues seas tú, Señor, el que dirija y tenga el control. Y pues tú nos sigas guardando y protegiendo, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Una pregunta, Ori. ¿Tienes Biblia? ¿Seguro? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Porque si no, te tengo un regalo. Ah, entonces... A nosotros no nos recibieron así. Ah, pues sí, ya tenían Biblia, ¿para qué? Ay, cómo no, y luego hasta chicharroncito en salsa verde. Hasta chicharroncito en salsa verde y luego no. Y aparte, pues, voy a agradecerle también las crepas de la semana pasada, que todavía me las estoy saboreando. Bueno, pues damos por terminada la reunión. Déjenme parar la grabación. Nada más déjenme parar la grabación. Y ya nos quedamos en la sobremesa, ¿ok? Yo tengo, no una duda, un comentario. A ver, aquí hay todavía no sé dudas y comentarios. Si lo comentaste porque me salí. A ver, una duda del comedor. Pues, Cuando estábamos comentando sobre si los que somos hijos de Dios, cuando pecamos tenemos que estar pidiéndole a Dios perdón todos los días, todo el tiempo. Y recuerdo una prédica de... Carla, dile que si le baja el ese para que... Tantito. Pero sí se graba. En una prédica de Lalo Córdoba nos dijo que... Nos puso el ejemplo de limpiar nuestros pies. Ah, sí. Entonces, hacía alusión a que nuestros pecados fueron pagados cuando Cristo murió, que fue alrededor del año 0. No, en el 33. Del año 33. Del año 33 después de él, de Cristo. Entonces, nuestros pecados cuando nosotros nacimos ya son perdonados desde aquel año. O sea, todos nuestros pecados son futuros. Para Cristo, nuestros pecados actualmente pues eran futuros, pero Él los conocía. Entonces, no, el pecado original, ¿no? Con el que nacemos. Es todo. Jesús conoce todo. O sea, Él sabe. Sí, no hemos estado en el mundo todavía. Así es. No teníamos vida aquí. Entonces, cuando Él muere, para Él ya estabas. O sea, no estabas en su mente. Así es. Entonces, Él, el día que murió, ese día, se le cargaron a Él los pecados de toda la humanidad que había existido antes y que va a existir en el futuro de Él todavía. Entonces, todos los pecados de la humanidad que haya existido y que va a existir. Él ya los tiene pronosticados ya. Todos se le cargaron a Él. Su muerte fue por todos esos pecados. Por los pasados, presentes y futuros. Y mis pecados estuvieron pagados en el año 33. Entonces, cuando yo vengo y camino, nazco, etcétera, Dios me conoce, Él me hizo.
Entonces él sabe, él ya conoce, o sea, hay un salmo, el Salmo 139, donde dice, ni siquiera había vivido yo un día cuando tú ya sabías toda mi vida. Entonces, ¿ya saben mis pecados futuros? Ya están pagados, o sea, ya están pagados. Podemos decir que no es necesario que lo sepa. O sea, que yo reconocerme pecador y reconocer que Cristo es quien me pagó esos pecados y que por mi culpa murió en la cruz y que si yo reconozco eso y de verdad me arrepiento y recibo su salvación, Jesús me inscribe pues en su libro de la vida, porque de él es el libro. Sí. Entonces, el meollo del asunto es, ¿y qué pasa actualmente si yo continúo pecando aun cuando ya le pedí perdón, ya me rescató, ya me salvó, ya estoy inscrita en el libro de la vida y sigo pecando? Porque no he creído verdaderamente en él. Creí en él, pero si sigo viviendo de la misma forma. No, en la Biblia dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Pero también Juan dice, hijitos míos, les digo esto para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero el que es hijo de Dios. El que es hijo de Dios, o sea, el que es hijo de Dios, ¿peca o no peca? Sí, peca. No practica el pecado, eso dice la Biblia, y nosotros como hijos de Dios debemos de estar tan convencidos de eso que el Espíritu Santo que hay en nosotros nos va a estar estorbando para no pecar. Pero sucede que sí pecamos. Entonces, incluso dice que si decimos que no cometemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Esa es la que dice. Entonces, Lalo nos decía en la prédica que un hijo ya fue perdonado, o sea, el Hijo de Dios ya es perdonado, ya es salvo, ya está inscrito en el libro de la vida. Pero entonces, como los que salían a los caminos y usaban guaraches porque no existían los zapatos, hace la referencia que cuando vienes de regreso a tu casa se lavaban los pies para quitarse la suciedad que habían tenido en el camino. Entonces, él hacía alusión a eso. Cuando tú vengas delante del Señor a tu tiempo de oración diario, tu lectura, o sea, tú ya eres un hijo, ya fuiste redimido, ya fuiste perdonado, ya reconociste, pero traes mugrita. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la tierra en una lucha entre el bien y el mal, entre el hombre nuevo y el hombre viejo. No podemos negar que tenemos al hombre viejo. Por eso es importante ir con Dios, pedir perdón por lo que has hecho. Y pedirle perdón, sí, pero no para salvación, porque yo ya fui salvada. Perdón de que hoy lo ofendí porque dije una mentira, hoy lo ofendí porque, como dice Maru, o sea, no di un buen testimonio delante de mis vecinos. O sea, sí, porque como humanos tenemos debilidades. Exactamente, pero el rollo es que estemos en esa lucha entre lo que es el ideal de estar ya en la presencia del Señor perfecto y estar aquí en la tierra. Entonces tenemos que estar en esa lucha, pero mientras estamos aquí en la tierra y según yo ya fui rescatada y esto y lo otro y sigo practicando el pecado, entonces es como tú dices, entonces no entendí. Cuando lo estás practicando y no has querido dejar esos hábitos de pecado que sabes que ofenden a Dios, es porque no has creído. Mira, este pasaje a mí me encanta, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero por la debilidad vamos a seguir pecando, pero somos conscientes y vamos y ay Dios, ¿sabes qué? Perdóname, volví a caer así, pero ya, o sea, pone en mi corazón el no querer seguir haciendo esto, ¿verdad? Y la intención es que pues vayas ganando las batallas, ¿no? Sí, o sea, al principio pues muchas te van a costar trabajo y las vas a perder, pero ya después pues vas ganando las batallas y vas creciendo. Hay algo que se le llama santidad posicional y otra que es progresiva. Entonces, el bien conceptual. Sí, yo soy bien conceptual. O sea, por la obra de Jesús tú ya eres, ya lo habíamos visto en reuniones anteriores, tú ya eres santo, tú ya estás limpio, puro, santo, sin mancha, irreprensible, nada de que reprenderte, nada de que regañarte, nada de que reclamarte, puro, por la obra de Él. Entonces esa es tu santidad posicional, tú ya estás en una posición perfecta. Sin embargo, en tu diario caminar, lo que dice Angie, ahí sí,
esa es tu santidad progresiva, donde tú vas, ahora sí que como dólar, ¿no? O sea, vas tendría que ser como el electrocardiograma, para arriba y para abajo, pero tendría que ser como el dólar, que siempre va así para arriba, o sea, que siempre vas un poquito más para arriba, ¿okay? Así debería de ser. Qué triste fuera que tú dijiste, conocí a Dios y me fui así para abajo, pues entonces ahí Dios, o no entendiste, o de plano, pues, eres muy testarudo y vas a llevar disciplina, ¿no? Sí, es que vas dejando hábitos que tú sabes que no son gratos para Dios. Querían comentar algo en línea, a ver. Pecado, pero somos vulnerables. Somos vulnerables y Cristo lo sabe. Ahora, eso es lo importante. ¿Quiere comentar algo esta... Laura? No, esta Charlene. Bueno, algo que es cierto que lo que está diciendo Angie es de que ya no pecamos, pero está una cosa que es lo que estábamos hablando hace poco, ¿no? Que somos seres racionales. Somos seres que podemos saber lo que es bueno y es malo, porque tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Pero hay que tener un cuidado muy extenso, un cuidado muy delgado, en donde no abusemos de la gracia de la sangre de Cristo en esa cruz. Abuso de la gracia de Dios, sabiendo que puedo llegar delante del trono y decir, ay, perdóname, papá, porque hice chalala, pero no hay un remordimiento, más no un arrepentimiento. Estoy abusando de su gracia, es como escupirle a la sangre. Ahora, sin juzgar, pero no nos vaya a pasar. Hay que tener cuidado de que no nos vaya a pasar lo que le pasó al rey Saúl, que teniendo una orden por parte de Dios de matar al rey Amalek, dejó vivo a él y desobedeció en esa parte, donde él tenía que matar al rey para tratar de erradicar el pecado, y él no lo dejó. Si lo ponemos en nuestros tiempos, dejamos malos hábitos, no cortamos esos malos hábitos de raíz, y lo seguimos haciendo, es como jugar con su gracia. Ay, perdón. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento? Lo que le pasó al rey Saúl fue desechado. Ahora con eso, porque la gracia también, no que se acabe, pero es, hijo, la gracia se acaba cuando uno no entiende o uno no se gracia y se corta. Hay que tener cuidado en ese aspecto. Ahora, no nos desanimemos, porque como lo hemos leído, tenemos un abogado a través de Jesucristo, ¿no? Y podemos llegar y decir, Señor, ayúdame, hazme el hacer, ayúdame a tener el querer o el hacer, de no pecar contra ti, de no hacer algo malo, pero ayúdame en mis hábitos. Y es una autoevaluación de papá, como dijo el salmista. Examina un Dios que hay en mi corazón, dime qué es lo que ayuda a hacer, que debo de cambiar, en lo cual tengo que tomar estas decisiones o hacer tal cosa. Ayúdame a reconocer qué es lo que estoy haciendo mal, para que el Espíritu Santo me ayude a cambiar esos hábitos y no seguir abusando de tu gracia, no seguir en el camino, no hacerlo de la carne, sino hacer las obras del Espíritu. Y esa es la parte donde empieza el arte de la carrera del cristiano, que ya no estamos para pecar, sino para aprender de esos hábitos malos a unos hábitos santos. Creo. Muchas gracias. No abusar de la gracia de Dios. Y es donde nosotros como hijos, está nuestro esfuerzo, no para salvación, no hablo en el esfuerzo de eso, sino la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo en la lectura de la palabra de Dios voy a conocer a mi Padre. Él lo que quiere es tener esa relación cercana conmigo, de tal manera que si tú le preguntas a cualquiera que ande en la calle, ¿quién es Dios? ¿O quién es Jesús? Ahorita estamos en Cuaresma, Jesús es el que se murió en la cruz. O sea, todo el mundo conoce, aquí en México por lo menos han escuchado quién es Jesús, el que se murió en la cruz. Pero no hay una relación de amistad, de intimidad con esa persona preciosa que vino a dar su vida por mí. Entonces, ¿cómo lo voy a conocer? ¿Por lo que me dicen en la iglesia? ¿Por lo que me dice la gente? No, o sea, nos dejó su palabra. Ahí vamos a conocer su carácter. Ahí vamos a conocer precisamente qué es para él una ofensa, qué no es para él una ofensa. Voy a conocer qué piensa él de mí. Voy a descubrir mi identidad ahí. No lo que me han dicho, que yo soy Darketo. Es un ejemplo,
Yo soy, no es cierto, o sea, una vez que yo vengo a Cristo, soy de Cristo, soy hijo de Dios. ¿Y qué es eso de ser hijo de Dios? Léale, mijito, ahí está la cartita personal que Dios te dejó para ti. Entonces, ahí es donde está el valor de cómo vamos a crecer interiormente en esa relación. Esa es nuestra tarea aquí. Y compartir, hablar de quien me resucitó, de quien me salvó de esto. Y a ver cómo les va a otros, a los habitantes de otros países que son neófitos en este tema, que no creen en Dios, porque no les hablan de ello. Esa es nuestra tarea. Son neófitos en la existencia de Dios. Esa es nuestra tarea. Cristo es la tarea que nos dejó. Por Vamos a ver tanto, cómo les va. vayan y díganle esta buena nueva A toda criatura. A toda criatura. Porque A son todo aquel que incondenables. no sabe. Todo nace condenado. Pues Pero ahora sí que ahorita ya por no amor a somos que cristianos. y ahora sí que por empatía, porque así éramos nosotros. O sea, Así éramos cada nosotros. ser humano en algún momento no Nosotros conocíamos. Por saberlo, por conocer y no, O Y de conocer a eso sí medias. se nos va a reclamar. no evangelizar a otros. Conociste y no. Así es. No ¿Qué hiciste enseñaste. con ¿Qué el hiciste? mensaje que No yo te di? evangelizaste gente. Bueno, ¿alguna otra duda, queja, sugerencia? Porque ya nos Oye, pasamos de las 10. Hace lo que estás dando tu 20 minutos. comentario, lo mencionaste de forma muy rápida, de que Dios, cuando estás tú en forma rebelde o, ¿qué se puede decir? Pues constantemente cometiendo pecados, Ajá. viene Dios y te lleva. ¿Sí? Es ¿Así lo que dice? sí, ¿A qué te sí. refieres con eso? De que Es Dios te lleva hacia eso? que, ¿cómo se Te va a cómo poner es una eso? zarandeada y si O no sea, entiendes, Mira, Rebelde no Dios entender. cuando tú crees, te pone un sello que es su Espíritu Santo ahí en tu corazón. O sea, sí crees, pero sigues Crees, pecando y pecando sí. y pecando. Ok, y pecando. entonces, el Espíritu Santo que habita en ti, Ujú. que es el mismo Dios, te va a estar diciendo en tu corazón, va a redarguir, va a decirte, hey, te va a estar dando llamadas de atención en tu mente. O sea, no vas a escuchar una voz audible, no. Tu conciencia te lo Tu dice, te lo conciencia dice. te va a decir, Tú Sí, sabes estás también, o sea, Sí. tú sabes que estás haciendo mal y que lo estás ofendiendo. Ok, entonces tú dices, ching, tenía que haber regresado el cambio que me dieron de más en la farmacia. Pues mensa, ¿para qué me lo dio de más, no? Yo no tengo la culpa y me lo quedo. Pero yo dije, ching, debería, o sea, ese es el Espíritu Santo que te está diciendo, haz lo correcto, deja tus malos hábitos de estarte quedando con cosas que no son tuyas, regresa a lo que no es tuyo. Entonces, esa es la lucha, ¿sí? Entonces vas y lo regresas, ok. Me quedo con el Si cambio no del lo marido, regresas, es un ejemplo No lo burdo, regreses, si lo ¿no? haces diario, Si haces diario de, ay, Dios te lleva a dónde. voy a vender un carro, Ajá. pero no les voy a decir que Pero él está quiere saber a chocado. dónde te lleva Dios. como Por dice. eso, Dios te entonces, lleva donde viene y Dios te te está, quita Dios la te vida. está reclamando, Dios te está diciendo que no. Entonces, llega un momento en que tienes algo que afecta, o sea, chin, o sea, y para mí yo descubro claramente que Dios, este hecho que me hizo, es porque me está llamando la atención. Y no entiendo, y le sigo, va a decir, ¿sabes qué? Hijo, mejor vente para acá. Por desobediente. Les enseñé ahorita el pasaje, dice, Viene o sea, por ti antes del destino de Te llamo. Dios al que No, ama no, disciplina. no, Primero no. te aplica disciplina. Primero se aplica Te va a disciplina. Te va a disciplinar. pasar circunstancias que son consecuencias de tus Ajá. actos. Algunas son consecuencias de tus actos, otras son disciplina directa que te va a dar Dios. Siempre es paciente, pero si tú también eres terco, pues Él va a empezar a disciplinarte. Y si Te no ama reaccionas a la tanto que no te va a disciplina, Si su ya- designio era que tú vivieras 80 años, Él viene y te recoge los 40, vámonos. Entonces, ¿Lo si- entiendes? No se le entiendes? escapa, a él no se le escapa. hay, Ya lo hay, sabía. hay un pasaje que dice que si alguien destruye el templo de Dios, tú eres el templo de Dios. Y si tú estás actuando de esa manera, estás destruyéndote a ti mismo, que no eres tú, de tu propiedad. Nuestro cuerpo es su templo y le pertenecemos a Dios. Entonces, si tú estás destruyendo su cuerpo, Dios le destruirá a él. No está hablando de que te va a mandar al infierno, está hablando de que pierdes la salvación, porque la salvación no se gana ni se pierde por obras. No se pierde. Querías vivir muchos años, pero por terco, pues vengas a mí. Entonces, puede haber una de las Pero ustedes disciplinas están fuertes es muerte física por disciplina, donde te destruye tu templo, te quita tu cuerpo y te Es quita una del de las sanciones mapa. más fuertes de Él, Pues es Ujú. la más fuerte. la más fuerte. ¿Ah? Como Entonces, hijo, porque no te va a mandar al infierno, o sea, Él conoce tu corazón. Te quita la vida de tu- ahora, también es bien importante Así esto. de fácil, ¿verdad? Una persona que persiste en ser así, pudiera ser que a lo mejor no entendió tampoco el evangelio. Entonces, realmente
la naturaleza decía que el puerco siempre vuelve al vómito, ¿no? Entonces al lodo, y el perro al vómito. Entonces, una persona que no ha cambiado su naturaleza, cuando tú crees en Cristo, tú eres sellado con el Espíritu y tú eres una nueva criatura, pero tu viejo hombre tú sigues cargando tu viejo yo, por así decir. Entonces tienes ya la naturaleza nueva y tienes tu naturaleza vieja. Por eso Pablo decía, despójate del viejo hombre que está viciado. Entonces es tu viejo yo contra tu nuevo yo. Y ese nuevo yo, pues es el que debes dejarlo crecer, ¿verdad? Ese es el que debes de Una pregunta yo sobre eso. Sí. ¿También Dios te puede sancionar con gente de tu familia? Pues la disciplina puede ser en muchos sentidos, quitarte bienes, quitarte... Sí, todo lo que sea un ídolo para ti o una... ¿A tu pareja la que más quieres? A 2 o 3 de las que más quieres. A 2 o 3 de las que amas, ¿va? La que amas. Ay, no, perdónenlo, Señor, no saben lo que dicen. No les tomes en cuenta este pecado, por favor. Bueno, es que dice que está esperando unas ya nos alargamos, entonces, bueno, Laura, pues cortamos, ahora sí que la sobremesa aquí se alargó, pero ya vamos a cortar para las dudas, anótenlas y las dejamos para la otra semana, ¿vale? Hay que llegar temprano. Maru, gracias a todos. Buenas noches. Ya llegó, mira, ya llegó. Me voy, Iván.